Es este dispositivo, ¿verdad, doctor? Si no, si estoy equivocado, te activo el otro. Es correcto esta. Perfecto, adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. En algunos ya es bastante noche, pero el día de hoy vamos a comenzar con un tema bastante fascinante. En esta cuestión nos tocó platicarles un poco sobre la situación del síndrome vestibular. ¿Sale? Iniciaremos en este caso. Dame un segundito. La pantalla. Okay. ¿Qué objetivos tenemos nosotros como en esta charla? Más que nada es darles una introducción sobre lo que es el síndrome vestibular, perdón, su neuroanatomía o la neurolocalización de los síndromes vestibulares, los signos clínicos que puede presentar el paciente, los tipos de síndrome vestibular que pueden llegar a presentar los pacientes y, como les comentaba, neurolocalizar si tenemos una cuestión de síndrome vestibular central o síndrome vestibular periférico y causas de este síndrome vestibular. Para iniciar, pues hay que saber qué es el síndrome vestibular, ¿ok? En estos casos es un conjunto de signos producidos por la lesión en el sistema vestibular y es una presentación que es muy cotidiana, demasiado cotidiana en lo que es la neurología veterinaria en pequeñas especies. Lo van a ver bastante seguido, puesto que puede variar ya sea periférico, central. Vaya, vamos poco a poco y vamos a ir dando cuenta de cuál es la situación. Es la principal parte del sistema nervioso, el cual es bastante responsable de mantenernos en un equilibrio y la orientación del organismo en respecto a la gravedad. ¿Ok? También tiene una función sensitiva, la cual es detectar la aceleración lineal y rotacional de la cabeza, al igual que mantiene la posición de nuestros ojos, el tronco y extremidades. En este caso, a nuestros pacientitos, esos van a ser bastantes signos clínicos importantes. Vamos, la cuestión en neuroanatomía del sistema vestibular. Iniciaremos con la parte del sistema vestibular periférico, ¿ok? Esto pues se compone por la parte vestibular del nervio, pues vaya, estamos hablando de vestíbulo coclear y sus receptores. Se encuentra en el exterior del encéfalo y en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. Este se encuentra en el laberinto óseo conformado por el vestíbulo, 3 canales semicirculares, la cóclea, y dentro de ese mismo, dentro del laberinto óseo, perdón, se encuentra el laberinto membranoso conformado por su sáculo, utrículo, 3 conductos semicirculares, ¿sale? Y su conducto coclear. Algo que es muy importante es que dentro de estos conductos encontramos un líquido. Ese líquido está conformado por algo que se llama endolinfa, ¿ok? En base a eso, este líquido se mueve o que nos mantiene básicamente la detección en los planos de su cabeza, ya sea el plano o su ángulo correctamente, y es la que detecta los movimientos lineales, ¿sale? Para esto tenemos unos receptores, ¿ok? Esos receptores captan la información de la posición o del movimiento del organismo y están localizados también en lo que es el laberinto membranoso, ¿sale? Están formados tentativamente por un neuroepitelio ciliado, el cual es el que nos ayuda bastante y en su situación por ser lo que nos estaría dando la continuidad de los movimientos, ¿sale? Aquí podemos ubicar un poco en esta imagen donde se encuentra lo que es el vestíbulo. Perdón. Muy importante en esta situación que aunque nosotros no podamos en esta imagen ubicar como tal la cóclea es esta zona, ¿sale? Es algo muy importante. Dentro de lo que cabe o de lo que estamos platicando, aquí hay una situación importante donde encontramos lo que son los receptores, ¿ok? Estos pequeños receptores que salen de las crestas ampulares o de las máculas son
la parte donde se resguarda la endolinfa, ¿ok? Y estos receptores viajan hacia lo que es el ganglio vestibular y de ahí dan la señal a ciertas partes de equilibrio o de movimiento, ¿ok? Aquí podemos ubicarlos. No sé si llegan a observar muy bien la imagen, pero de esta zona podemos sí encontrar el utrículo, perdón, y podemos observar parte de los conductos cocleares. Perdón, a veces el mouse se pierde. ¿Ok? Los conductos semicirculares y los conductos cocleares, ¿ok? Que son parte del laberinto membranoso. Dentro de lo que es el sistema vestibular central, esto pues básicamente se divide o se basa en 4 pares de núcleos vestibulares, los cuales están localizados en la médula oblonga rostral, en sus lóbulos flocunodulares y núcleos fastigios del cerebelo, ¿ok? En esta imagen, es una imagen muy bonita, me gusta mucho, es un libro de 2 neurólogos muy importantes, españoles. En este caso, ellos nos explican una parte muy importante. Hace ratito tuvimos la imagen directa de lo que es parte del oído medio, donde está la cóclea y lo que estábamos platicando, ¿ok? Y aquí podemos encontrar esa parte. Esta es la médula, en este caso oblongada rostral, y podemos ver una parte de los núcleos. Aquí obviamente están más pequeños, que son las partes del cerebelo, ¿sale? Pero vean cómo la información neurológica, en este caso los estímulos, pasa de una zona de parte del oído medio o interno, viaja hacia lo que es la parte del cerebelo o en lo que es la médula oblongada rostral, al igual que sus lóbulos flocunodulares, ¿sale? Esto es algo muy importante. ¿Por qué es importante o por qué es tan valioso saber la neuroanatomía de estos dos sistemas? Porque nosotros nos va a ayudar a valorar con los signos clínicos, con un excelente examen neurológico, una muy buena anamnesis, nos va a dar una excelente forma de distinguir si es un sistema vestibular lesionado central o periférico, ¿sale? Como platicábamos o como les comentaba en este caso, esos 4 núcleos, pues tentativamente se dividen o se van hacia varias zonas, en los cuales es lo que platicábamos. En la corteza temporal es una parte, ¿ok? En el tronco encefálico es otra parte donde llegan esos receptores o se puede dar como parte de la neuroanatomía del sistema vestibular central, la médula espinal y el cerebelo. Algo que es muy notorio, muy importante, esta flechita que tenemos de este lado, aquí sí está un poco, me equivoqué en la posición, pero ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, ambos los receptores del utrículo, sáculo y canales semicirculares siempre van a tener una conexión muy importante entre lo que es el núcleo vestibular y el cerebelo. El núcleo comparte o da información por raíces nerviosas hacia el cerebelo, pero los receptores siempre van a trabajar directamente hacia el cerebelo o esos núcleos vestibulares. En el tronco encefálico podemos encontrar, si podemos tener alguna o cierta lesión, o hablando en este sentido, que podemos encontrar en el centro del vómito, que normalmente es algo que a esos perritos les da muy constante. ¿Por qué situación puede llegar a darle una cuestión de vómito al paciente? Un poquito más adelante lo vamos a platicar, ¿sale? Y al igual que también puede llegar a afectar ciertos nervios, ¿ok? Muy secundarios. Entre ellos estamos hablando que va a haber una afectación directa a lo que es el lóculo motor, su nervio troclear y al igual que también el abducen, ¿sale? Son partes bastante importantes y tienen que recordarlas porque nada más adelante vamos a platicar sobre esta situación. Los signos clínicos que llega a presentar mi paciente. Claro. Las más cotidianas, entre ellas es la inclinación de la cabeza. Siempre va a haber un paciente por el cual propietario va a asistir a consulta porque mi perrito está inclinando la cabeza y no sé qué le está sucediendo, ¿ok?
Los demás signos clínicos no quiere decir que no va a existir, todos llegan a existir, eso que nos quede bastante claro, porque con todos nos va a surgir. Mm, Depende mucho la lesión o el tipo de lesión para determinar cuál es del central y cuál es del periférico. ¿Ok? Entre ellos, como les comentaba, la inclinación de la cabeza es uno de los signos más primordiales y que se capta muy fácilmente porque es algo extraño, digo, cualquiera propietario lo va a mencionar. ¿Ok? De ellos puede ir acompañados un estrabismo posicional o un estrabismo no posicional, pero también cuenta una situación importante que es en el caminado, ya sea una ataxia vestibular, torneo, caídas, lo cual les llamamos circling o rolling, ¿sale? Y los vómitos, ¿sale? Es algo normal porque nuestro paciente tiene vértigo, todo el tiempo se le está moviendo el mundo, ¿sale? Su gravedad o su punto de gravedad no es el correcto y nuestro paciente no puede controlar esos ojitos, no puede controlar su cabeza, no puede estar en una posición adecuada. Y muchas veces por eso es que ellos tentativamente pueden llegar a resbalar, pueden llegar a ni siquiera caminar adecuadamente, por lo cual se le llama su ataxia vestibular. ¿Sale? Ok. ¿Qué tipos de síndrome vestibulares podemos encontrar? El primordial o más cotidiano puede llegar a ser periférico. Yo lo hago una división en lo que es el idiopático y congénito. ¿Por qué razón? Ahorita se las voy a explicar. El central básicamente es otro de los signos clínicos y el que es bastante raro, pero al final también puede estar presente, es el paradójico, ¿ok? En la cuestión del síndrome vestibular periférico, como yo les comentaba, el idiopático y congénito tienden a ser como una sub, pues sí, un sub síndrome periférico, porque siempre llega a ser signos clínicos muy aparentes en la cuestión del oído medio, ¿ok? O lesiones en las bullas timpánicas. Esa es la gran diferencia por lo cual no pueden ser un núcleo central de tipo de síndrome vestibular como tal, y lo hacemos un subtipo de la parte periférica, ¿sale? Los otros, en cuestión central y paradójica, no cuentan con algún tipo de subtipo. Inicialmente, vamos en este caso con el síndrome vestibular periférico, vamos a empezar a localizar nuestra lesión. Las lesiones obviamente se localizan en el laberinto membranoso del oído interno, la lesión en la porción vestibular del nervio vestibulococlear, lesiones de la bulla timpánica que compromete el input sensorial. Mm, la realidad, como platicábamos hace ratito, pues sus nervios craneales, eh, a excepción de un posible parálisis facial, pueden llegar a estar presente y hay signos clínicos que pueden ser muy parecidos a la cuestión de síndrome de Horner, pero no generando como tal una presentación clínica de algún tumor o cuestiones así que muchos llegan a tenerlos en cuenta. Y su nistagmo siempre se puede llegar a presentar horizontal o rotatorio. En algunos casos, la palabra ahorita se me olvidó, pero puede llegar a presentar un nistagmo mixto, ¿ok? Que en uno de sus ojitos pueda llegar a ser horizontal y rotatorio, ¿sale? Al lado contrario. Pero por los más situaciones más importantes, pues sí, como les platicábamos, son lesiones de oído interno que pueden llegar a afectar o generar estos signos clínicos, ¿ok? Aquí podemos observar que las bullas timpánicas tienen una situación calcificada, o sea, eh, radiográficamente son visibles, entonces puede haber un efecto de síndrome vestibular periférico por estas lesiones o estas aparentes lesiones radiográficas, ¿sale? ¿Y por qué se puede llegar a presentar una parálisis facial? Platicábamos hace rato que es muy raro, sí, es un poquito raro que pueda llegar a suceder,
pero por la conexión que puede llegar a tener, a la cercanía que puede llegar a tener en los músculos, mismo nervio vestíbulo coclear y la cercanía al mismo oído interno, puede llegar a afectar ligeramente nuestro nervio facial, por lo cual es que es muy constante o muy normal que podamos llegar a encontrar pues ese tipo de parálisis temporales como tal, no permanentes, a solo que sea una situación traumática que comprometa obviamente también el oído interno como parte de las lesiones de otros nervios periféricos. En este pequeño video que les voy a poner, espero al final ustedes me dicen si llegaron a captar o notar algo extraño. Esto es una tomografía axial computarizada, lo cual nos podría ayudar en ciertos puntos en algunas lesiones periféricas. Si ustedes lo llegan a detectar, más al ratito ustedes me hacen en el comentario. Si no llegan a detectarlo, regresamos y ya les explico dónde está la lesión, ¿vale? Causas y o diagnósticos diferenciales del síndrome vestibular periférico. Entre ellas yo les pongo estas tablas. Es algo muy bonito y muy importante. Yo lo personal siempre la he guardado. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder determinar ya una vez que yo detecté a mi paciente o yo hice mi anamnesis, mi examen físico clínico y mi examen neurológico y yo detecto que esta situación puede llegar a ser una situación de síndrome vestibular periférico, es donde yo ya voy a poder hacer o empezar, dar pie con qué voy a empezar a descartar, ¿ok? No sé, algunos, no sé si tomaron la plática con el doctor Ángelo que tuvieron sobre las epilepsias. En este caso yo comparto mucho la idea de que siempre hay que descartar todos los procesos metabólicos o tengamos que hacer la resonancia nuestra última alternativa, ¿ok? Siempre es importante. Recuerden que son estudios que ahorita ya en veterinaria son de mayor accesibilidad. Eso es súper bueno para todos y para los pacientes, pero son estudios caros. Entonces, si nosotros como médicos podemos determinar que si hay un proceso inflamatorio o infeccioso y que esto puede llegar a generar una situación a mi paciente mayormente de síndrome vestibular, pues sí, o sea, qué mejor que poderlo arreglar. Hay algunos casos que me ha tocado pequeños o muy pequeñitos eh, tumores, vaya, cercanos en el oído medio, ¿ok? Lo que estábamos hablando de los conductos semicirculares, puede haber pequeños o cercanías de pólipos, puede haber pequeños tumores y eso también puede llegar a presionar el nervio, ¿ok? O alterar la, el movimiento de la endolinfa, lo cual hace que al recibir la información sea diferente y esto provocar un síndrome vestibular, ¿ok? En estos casos, pues sí, eso sería algo muy importante que también tienen que evaluar, ¿ok? Este caso que tenemos aquí es otra resonancia, es un paciente felino, ¿ok? Yo en estos casos digo, no sé, a lo mejor algunos me dicen, sí, yo sí entiendo la resonancia, algunos a lo mejor no, ¿ok? Entonces vamos a explicar algo sencillo. El encéfalo, tronco encefálico, cerebelo, ¿ok? En este caso, en esta vista, que es un corte transversal, estamos viendo parte del cerebelo, tronco encefálico, perdón, encéfalo, y vemos algo muy importante. Aquí está las bullas timpánicas, ¿ok? ¿Qué sucede en este paciente? ¿Ok? Anatómicamente, y eso es algo muy sencillo que creo que podemos determinar todos. Aquí lo dice, o sea, es un pólipo nasofaringeo. Yo puedo determinar con la resonancia un pólipo, sí, claro, también se puede determinar, es un tejido blando al final, y es algo muy fuera de lo normal que lo puedas encontrar, pero aquí pasa
está muy cercano a la faringe. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo está la estructura de la anatómica, que no hay nada de estructuras orgánicas, que va el aire, en tentativa, perdón, va el aire o pasa el aire, y en estos casos hay algo que se forma en esta zona, y ese es un pequeño pólipo. Ese pólipo, en este caso, al paciente puede llegar a generar, por cuestión secundaria, una inflamación del oído medio y generarnos una situación de síndrome vestibular periférico. ¿Ok? Igual, como platicábamos en estos casos, hay partes que ya no, o sea, ya llegamos hasta la resonancia y nuestro paciente sigue con esta situación. También es muy importante determinar cuándo es una cuestión idiopática, ¿ok? Y en base a el examen clínico, también la edad del paciente es algo muy importante, y la raza, que pueden ser en este caso Doberman, puede llegar a ser se me olvidó el nombre, Gran Danés, disculpen, que son pacientes que podemos decir que pueden llegar a tener algo congénito, ¿sale? ¿Cómo lo voy a determinar? Siempre hay que checar que nuestro paciente no sea sordo. Eso es algo importante. Con el paso del tiempo, ya una vez que ya descartamos todo, usamos resonancia, todo, y no encontramos absolutamente ningún daño hacia nuestro paciente, vamos a tener que determinar a lo mejor que nuestro paciente sí, es congénito, totalmente, y que él es sordo, y que con cierto tratamiento y que podamos ir evolucionando de manera adecuada. En algunos casos, no todos, ¿sale? Pero tentativamente tendríamos que tener un avance adecuado con este paciente. Aquí en esta resonancia tenemos dos tipos de ponderaciones, algo que se llama T1 y T2, ¿ok? El T2 en estos casos llega a hacer que el líquido sea más lúcido, ¿ok? Y anatómicamente estábamos platicando que estas son bullas timpánicas, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos bastante atención, aunque sea el T1 que hace que surja o que reluzcan los líquidos, que normalmente sería eso, el radiolúcido, digo radiolúcido, se me fue el nombre, perdón. En este caso, ¿qué puede llegar a generar que se vea tan lúcido en este caso? Que sea hiperintenso, sería el líquido. Aquí pueden ver que un poquito el líquido cefalorraquídeo se puede observar también hiperintenso, lo cual nos puede determinar que hay situaciones con líquidos. En cambio, en el T1 no, ¿ok? Lo cual aquí podemos observar claramente que hay un espacio de la bulla timpánica que tiene contenido, ¿ok? ¿Y para qué servía el T2? Decirnos contenido líquido o contenido neoplásico, ¿ok? Aquí es una parte mixta, porque tenemos zonas donde podemos encontrar un poco de, de tejido que no es lúcido. Entonces, que se hace isodenso, o sea, que isointenso, perdón, que tiene un poco de cantidad de líquido, pero a la vez también es algo sólido, ¿ok? Pero estas lesiones también pueden llegar a generarnos estas afectaciones vestibulares periféricas. Hablando ahora del síndrome vestibular central, normalmente las lesiones vienen siendo del tronco encefálico, puede haber situaciones en cerebelo, siempre va a haber una alteración de uno o más nervios craneales, los más frecuentes va a ser desde lo que es el trigémino hasta el hipogloso, ¿ok? Puede llegar a afectar a todos estos nervios periféricos, o no, estos, digo, pares craneales, perdón, y puede ser infrecuente, pero pueden generar lesiones en el tálamo, ¿ok? Afectaciones de lo que es, les comentaba hace ratito, o sea, cuáles son los nervios que nuestros pacientes se nos van a ir generando. En este está una parte del nervio facial, no puede controlar un poco la parte de su lengua. Hace
énfasis también en el vestíbulo coclear, igual generando un estrabismo, no como tal un nistagmo, sino un estrabismo en el paciente. Puede llegar a afectar también el glosofaringeo, igual en la cuestión de deglutir o pasar alimentos. Igual vago, lo que es el accesorio, el hipogloso y en este caso, ay, perdón, ya me los pasé. Todos esos son las afectaciones que podemos encontrar en una cuestión vestibular central. Misma tabla, podemos empezar a determinar en cuestión vascular que puede haber una situación de cerebro vascular en un accidente que puede generar este tipo de síndrome vestibular, inflamatorio o infeccioso, pero aquí cambia o se termina siendo muy diferente. Viene siendo una cuestión de meningoencefalitis, o sea, no llega a ser una cuestión como en el inflamatorio infeccioso que podemos tener del oído medio, sino ya estamos hablando de una lesión encefálica, de la misma meninge está inflamada, que puede llegar a ser necrotizante, puede llegar a ser por moquillo, puede ser por PIF, puede ser por varias enfermedades que pueden provocar este tipo de situaciones. Traumática, que en estos casos, pues algún golpe, que lo atropellaron, que el golpe fue directo en su cabeza. ¿Ok? Aquí hay anomalías congénitas, que a diferencia de poder decir es un síndrome vestibular congénito, sería porque existen quistes aracnoideos, ¿ok? Que pueden llegar a ser por perros pequeños, pueden ser felinos, que es muy común que puedan encontrarlos, y en otras afectaciones perros muy chiquitos como Yorkie, o cuando son muy bebés, en este caso Bulldog francés, cuestiones así, ¿sale? Ese síndrome de malformación occipital caudal también puede llegarnos a generar alguna alteración importante, en lo cual puede generar hasta una cierta presión en la zona del tallo cerebral o parte del cerebelo que pueden provocar este síndrome vestibular central y otras malformaciones de la fosa caudal entre o C1 o entre C1 y C3, ¿sale? Metabólico. Es muy importante porque cambia mucho en cuestiones del síndrome vestibular central al periférico. En lo que es el periférico, el hipotiroidismo es algo no tan explicado porque no se ha encontrado como tal en que puede llegar a haber una afectación, pero muchos de ellos yo los correlaciono a algo muy importante. Entre unos es la parte vascular, lo que puede llegar a generar la situación vascular en un paciente hipotiroideo. Y otra que siempre tenemos o encontramos lesiones de la zona dérmica o reseca o que con fácil acceso a piodermas o lesiones inflamatorias de la piel. Y recuerden que la parte de los oídos es una extensión de la piel, ¿ok? No como tal viene siendo fuera de su organismo de la piel, podemos decirlo así, es totalmente una extensión y puede haber situaciones de otitis en estos casos secundarias al hipotiroidismo y también generar esta situación, ¿ok? En mi caso, o yo lo determino en esto, es muy importante porque muchos de los pacientes que he podido determinar que es un paciente hipotiroideo por los signos clínicos que presentaba, a pesar de tener la situación de síndrome vestibular periférico, pudimos determinar que la inflamación que se generó en la piel también provocó una situación secundaria, lo cual yo controlo o yo regulo la cuestión del hipotiroidismo y mi paciente empieza a mejorar, o sea, tiene una mejoría y a lo mejor no tuve mucho que trabajar la cuestión del oído, ¿me explico? O sea, sí, lo desinflamo y ayudo una parte, pero sigue presentando el síndrome vestibular periférico. Y yo puedo decir, bueno, tal vez es un síndrome vestibular central, porque hablamos de que en la importancia es que la cuestión vascular puede llegar a generar problemas vasculares o hasta
en estos casos que puede llegar a ser que podamos generar nosotros un mismo accidente cerebrovascular, ¿ok? Pero entre que primero te hacemos nuestros laboratoriales, usamos la cuestión laboratorial y determinamos si realmente el hipotiroidismo está siendo una situación de afectación periférica o central. ¿Cómo? Con el examen neurológico, ¿ok? Como les explicaba al inicio, el síndrome vestibular central o el sistema vestibular central sí puede haber afectaciones de otros nervios y aparte va a haber lesiones de otras partes, o sea, no solamente va a haber cuestión de equilibrio o que vaya a tener solo el nistagmo, en este caso, pues no, o sea, va a haber circling, va a haber rotaciones, algo que a lo mejor no lo presentaba el síndrome vestibular periférico como tal, sin una presencia de una inflamación en el oído medio, ¿sale? Y neoplásicos, pues hablábamos en cuestión de neoplasias del tronco cefálico y degenerativas, pues enfermedades por depósito lisosómico, perdón. Aquí podemos observar una cuestión de una resonancia magnética. Es un paciente pequeñito. Más adelante tal vez lo pueden llegar a ver, lo vamos a ver en un video de cuáles son sus signos clínicos. Pero nuestro paciente en este caso, pues tenemos algo muy importante. O sea, veamos toda la lesión. O sea, abarca toda la parte del tronco encefálico y ya se va hacia la médula espinal entre los sectores entre la C2 y C3. Y hablábamos que esas lesiones pueden llegar a generar pues signos clínicos bastante marcados, ¿sale? En este caso, pues nuestro paciente, pues sí, tentativamente muestra unos signos clínicos que ahorita los podríamos observar. Y los pequeños tumores. Esta es una resonancia bastante ambigua, es bastante viejita, ¿ok? Pero ese tipo de tumores también pueden llegar a provocar este tipo de situaciones. Lo acabamos de decir que puede no solo afectar el cerebelo, el tronco encefálico, o sea, al final una lesión en esas zonas puede llegar a provocar nuestro síndrome vestibular central. Como tal, esa masa así de grande tal vez no lo podemos encontrar, pero puede provocar este tipo de signologías. Localización de nuestra lesión, ¿ok? En la cuestión del síndrome vestibular paradójico, la lesión que afectan son al pedúnculo cerebeloso caudal y una lesión del lóbulo flóculo nodular del cerebelo, ¿ok? Aquí lo podemos observar, ¿ok? Esta es una imagen muy, no es mía básicamente, perdón. Perdón, aquí es una zona muy cercana al pedúnculo cerebeloso, ¿ok? Esta es la zona media, ¿ok? Estas son zonas que pueden llegarse a lesionar y solamente podríamos determinarlas en base a la resonancia, el síndrome vestibular paradójico. Ese sí sería el último que podemos decir, sí, totalmente es paradójico y ya no podemos determinar más que su lesión y ver cómo podemos ayudar al paciente, dependiendo de lo que podamos encontrar. Pero en base a esa lesión, pues sí, desgraciadamente podemos encontrar lesiones también en estos nódulos que aquí no se ven mucho mejor, que es el lóbulo floconodular, que lo podemos observar aquí. ¿Sale? Los signos clínicos que presenta este síndrome vestibular sería igual, la inclinación de la cabeza, pero ahora sería contralateral a nuestra lesión, ¿ok? Estrabismo posicional contralateral. ¿A qué me refiero con posicional? ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo como neurólogo en estos casos cuando examino un paciente? Yo roto su cabeza y su mirada hace una acción rápida. Él recibe, en este caso, la señal de que hay un cierto movimiento, la endolinfa está trabajando en esta situación y le manda a sus ojos que también se tienen que mover, ¿ok? Su movimiento es demasiado rápido. En este caso, cuando hay un estrabismo posicional, es que yo cambio la posición
normal de vista hacia el frente, la modifico unos 30, 40 grados a mi paciente, pero ¿qué pasa? Nuestro ojo, ya sea derecho, si la lesión está en el lado izquierdo, nuestro ojo derecho se quedará en una posición anormal, ¿ok? No va a continuar el camino que nosotros estamos posicionando, ¿sale? Por eso es que le llamamos estrabismo posicional, ¿ok? Torneo y caídas contralaterales, déficit propioceptivo ipsilaterales, paresia ipsilateral y posibles signos cerebelosos, ¿ok? Eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder determinar, ya teniendo nuestra resonancia, nuestros signos clínicos, si era central o paradójico. ¿Cómo? Porque siempre va a ser contralateral estos tres que son muy importantes. Esto siempre va a ser contralateral a nuestra lesión. Al contrario que si son ipsilaterales, con lo que es en la cuestión central, podamos determinar ya en base a la resonancia, bueno, si es paradójico o central, ¿sale? Esta tablita que les pongo, podemos hacer algo muy importante, puesto que podemos determinar en nuestro paciente cómo diferenciar si es vestibular o central, ¿ok? En estos casos, para mi paciente, yo voy a estar en el estado mental de mi paciente, revisando a mi paciente. En el central, pues voy a encontrar una anomalía, perdón, no voy a encontrar una anomalía. Disculpen, aquí yo me equivoqué. Sí, estoy al revés. Al ponerlo los puse en diferencia. Borramos esta parte, o sea, esto no lo tomen en cuenta, central y periférico, están al revés, ¿ok? El síndrome vestibular central puede llegar a generar un estado de mental de depresión o estupor. El periférico no lo va a generar, va a ser algo normal, va a estar nada más desorientado, ¿ok? La paresia, como es una lesión básicamente de solamente el oído interno, no tendría por qué haber una afectación en lo que es una movilidad. En cambio, la diferencia de que si el síndrome vestibular central podemos encontrar accidentes cerebrovasculares, neoplasias, cuestiones así, sin encontrar una paresia, perdón, una paresia. Y ser una cuestión posible, no quiere decir que determinante, pero sea posible que pueda aparecer en la cuestión central. Déficit propioceptivos, en lo que es la cuestión periférica, no lo podríamos encontrar, y en el central sí habría una posibilidad. En este punto es algo muy importante. Muchas veces nosotros al inspeccionar al paciente podemos hablar o decir, ¿sabes qué? Mi paciente sí tiene déficit propioceptivo. No creo que sea un síndrome vestibular periférico. Yo determinaría algo muy, muy importante que pongan bastante atención. Cuando nuestros signos clínicos o el signo clínico del síndrome vestibular es muy marcado, sea periférico, en estos casos, muchas veces nuestro paciente ni siquiera puede llegar a pararse. O sea, no podemos determinarlo como tal que no tiene o que tiene un déficit propioceptivo cuando yo mi paciente ni siquiera lo puedo mantener en cuadripedestación, ¿ok? Eso hay que poner un énfasis muy importante o muy delicado porque el movimiento o la sensación propioceptiva va a determinar mucho, en este caso, si es central o periférico. Entonces, yo sí les recomendaría mucho el que puedan cargar al paciente, obviamente sosteniendo su cabeza, porque nuestro paciente se va a ir totalmente de lado, o apoyarse del lado donde se inclina. Cargar a mi paciente del lado contra, digo, mismo el lado donde él se inclina para yo poder realizar exacto un buen examen propioceptivo, ¿ok? Entonces, yo sí le pondría mucho énfasis a eso, ¿ok? En el nistagmo, en la cuestión periférica, podemos encontrar que puede ser horizontal o rotacional más frecuente y
que siempre que cambia de dirección va a ser la misma tipo de nistagmo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo estoy viendo a mi paciente de frente, yo lo giro hacia la derecha y mi nistagmo solamente termina siendo horizontal o rotacional, solamente, ¿ok? No, o mixto, puede llegar a ser hasta mixto, no pasa nada. Pero en la cuestión central, la diferencia es que este puede ser horizontal, vertical, rotacional y puede cambiar dependiendo la alteración de la posición de la cabeza. O sea, yo puedo mover a mi paciente y puede que al principio yo le encontré un nistagmo horizontal, pero después al movimiento detecté que hubo un cambio vertical o rotatorio, ¿me explico? Algo que no pasa en la cuestión periférica. La reacción de amenaza, en este caso, puede haber cierto posible déficit en la cuestión central, porque hablamos que hay nervios, pares craneales intervenidos en esta situación, los cuales pueden afectar una parte sensorial, básicamente, ¿ok? Por eso es que muy probablemente podemos decir, nuestro déficit es presente en el central, ¿sale? Y en el periférico puede llegar a ser normal, solamente en la parálisis facial intervienen los movimientos del párpado, entonces muchas veces relacionan que es central cuando nuestro paciente está con parálisis de la cara, totalmente hacemos reflejo de amenaza y obviamente no lo va a contestar, o sea, el paciente lo quiere contestar, pero no lo puede realizar porque tiene pues una lesión más allá del otro par craneal, ¿sale? Y otros nervios craneales afectados, pues puede haber una déficit, como platicábamos hace ratito, del facial, puede haber síndrome de Horner y en lo que es el síndrome vestibular central, puede haber ciertos déficits desde lo que es el 5 hasta el 12º par craneal, ¿sale? Pero no quiere decir que siempre los va a haber. Puede haberlos, o sea, puede existir. Y el síndrome de Horner es bastante raro en la cuestión central. Esta tablita o este diagrama básicamente, perdón, me gusta mucho porque, o porque me agrada o porque es tan importante, porque aquí puedes determinar si realmente voy por un buen camino, ¿me explico? Es como llegar al punto, ir haciendo nuestro propio caminito hacia el diagnóstico, ¿ok? Como todo debería de ser siempre, no solamente en neurología, sino en la cuestión general. Mi paciente llega y yo tengo que empezar a tener diagnósticos diferenciales, ¿ok? En el caso del síndrome vestibular periférico, yo ya sé qué lesiones pueden llegar a generar el síndrome vestibular periférico, ¿ok? Entonces, esa es una parte importante. Afecta mi oído medio, ¿ok? Solamente va a haber una afectación de oído medio, entonces es cuando yo ya me empiezo o empiezo a divagar y tengo mis opciones. En este caso, mi paciente es menor de 3 meses de edad, mi paciente utilizó un fármaco ototóxico, tuvo un traumatismo, no hay signos clínicos significativos, tiene una otitis externa, ¿me explico? Entonces, este diagrama yo les recomiendo si gustan, y con todo gusto por parte con el doctor Ángelo se les podemos hacer llegar. Si no, le pueden tomar una pequeña foto. Igual esto les puede ayudar bastante para que puedan evaluar al paciente y determinarlo de mejor manera. Igual como platicamos hace ratito, yo comparto la idea de que siempre hay que llegar a descartar todos los procesos en cuestión metabólica, orgánica, antes de un estudio de imagen un poquito más avanzada, en lo cual aquí se puede ver, vamos viendo el diagrama y todos llegamos a mi paciente de menos de 3 meses, no lo consideré congénito, sí, evalué, pero mi paciente no tiene sordera, o tal vez sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al hemograma, bioquímica, T4 y TSH.
¿sale? Hay que evaluar esos puntos muy importantes. Igual, ¿qué tipo de fármaco utilicé? Hay que considerar el tóxico. No hay evolución a una respuesta al tratamiento como lo esperábamos. Me voy al hemograma, bioquímica, T4 y TSH, ¿ok? Igual para las otras opciones, ¿sale? Algo que es muy importante en la cuestión de la otitis externa, considerar según el paciente miringotomía, cultivo, tratamiento y seguir el protocolo. Si no hay cambios significativos, en este caso, volvemos a lo mismo. Vamos al hemograma, T4, TSH, bioquímica. Si mi paciente es hipotiroideo y no hay respuesta al tratamiento, ahora sí, si todos ya no hay una respuesta, ya no hay algo significativo, todos los estudios me dicen, es un paciente normal, vamos a la imagen, ¿sale? Tomografía computada o resonancia magnética, ¿sale? Si mi paciente todo sale normal, dependiendo mi reseña, mi anamnesis, todos son compatibles a que es un síndrome vestibular idiopático. ¿Por qué? Porque está afectando una cuestión periférica del oído medio, pero no tenemos un agente que lo esté provocando, ¿ok? Por lo cual, si viene una cuestión anormal, pues sí, ahí sí vamos a poder determinar. Hay líquido en bullas, hay tejidos blandos en las bullas, hay destrucción ósea de las bullas, alteración de la señal, el tamaño de nuestro octavo nervio craneal. Entonces ahí yo ya me empiezo a determinar. Hay una probable neoplasia del oído medio. ¿Qué voy a hacer? Igual en tejidos blandos dentro de la bulla, ¿qué voy a hacer? Una biopsia, ¿ok? Para determinar que mi paciente, el diagnóstico de mi paciente, y así al final yo me siento más tranquilo porque voy descartando todos estos procesos y al final puedo yo encontrar el causante real de la situación de mi paciente, ¿ok? Que a lo mejor no, pues, no alcancé a ver o no puedo alcanzar a ver hasta la huella timpánica nadie, a lo mejor no lo podemos observar hasta allá, pero en este caso para eso nos vamos a apoyar de los estudios, pero ya tenemos una base para poder sustentar nuestro estudio y que por más que el paciente o el propietario del paciente me diga, oye, pero es que yo no veo caso, que no, si hay un caso, porque tienes esta situación, tienes estos signos, ya descartamos todos los procesos más sencillos o más difíciles, digo, más fáciles de poder determinar en una cuestión externa, podríamos decirlo así. Entonces, ahora tengo que determinarlo con un estudio un poco más avanzado que me ayude a determinar si realmente hay una lesión que no es visible ante nosotros como tal externa. ¿Ok? Entonces, es algo muy importante. Y aquí viene la parte importante porque les pongo otro diagrama. Ese mismo diagrama lo utilizo en cuestiones centrales. Lo único que cambia un poquito es que puede ser un poco más corto porque ya hablamos de cuáles pueden ser las lesiones, en cuáles el tratamiento con metronidazol es una cuestión tóxica, pudo haber generado el signo clínico central por una intoxicación y yo controlar a mi paciente cancelando totalmente el medicamento y mejorando los signos clínicos hacia el paciente y tiene 7, 15 días y hay una buena evolución, excelente. O sea, tuvimos o llegamos o nos estancamos ahí, subimos porque fue el signo vestibular central. ¿Ok? No lo hay. Igual con las dietas con tiaminasas por el déficit de tiamina, igual si no los hay o no existe en este caso una evolución, pues volvemos a lo mismo. Vamos a hemograma, bioquímica, T4 y TSH. ¿Ok? Cuando nuestra T4 es baja y nuestra TSH es elevada, yo puedo considerar a mi paciente con hipotiroidismo. Es una cuestión rara, en este caso, en el cual pueda hacer una afectación importante central, pero al final, digo, puede llegar a ser el factor primordial. Entonces, yo tengo que tratar a mi paciente. Ya una vez tratado mi paciente y no hay una respuesta, yo ya estoy en niveles adecuados
de levotiroxina. En mi paciente debería haber una evolución, no los hay, volvemos a lo mismo, vamos a la imagen avanzada, ¿ok? Resonancia magnética, tomografía computada, entre que sí, más o menos podemos utilizar el análisis de líquido cefalorraquídeo. Eso sí sería algo importante porque puede haber lesiones inflamatorias no tan visibles en el momento de la resonancia, ¿ok? O que pudo haber sido un proceso inicial o que ya está iniciado o que ya sobrepasó del proceso de inflamación y ya estamos agarrándola en la imagen avanzada, ya en términos de ese proceso inflamatorio porque ya dimos fármacos. ¿Me explico? Entonces, esos sí, yo se los podría recomendar, pero al final, digo, determinará mucho los signos clínicos del paciente y cómo ustedes abordan al paciente y al propietario, digo, porque no es algo sencillo también estar pidiéndoles esos estudios. Entonces, ¿cómo determinar el diagnóstico de mi paciente? Pues será importante interpretar el conjunto de las pruebas complementarias, nuestra reseña, anamnesis y exploración, para determinar si este proceso fue vascular, inflamatorio, una anomalía congénita, neoplasia o hasta degenerativo. ¿Sale? Por último, ya para terminar, me gustaría darles unos pequeños casos, el cual sin pena, espero que hayan entendido la diferencia entre lo que es el síndrome vestibular periférico, el síndrome vestibular central, y sí me gustaría que sin pena alguna abran su micrófono. Yo les voy a poner en este caso algunos signos clínicos y voy a pasar un video. Al término del video me gustaría que la persona que tenga o quiera compartir o ver si con esos signos clínicos y cómo veo al paciente, determina si podemos encontrar un síndrome vestibular central o periférico. Eso de la mejor manera me gustaría que participaran sin miedo, no pasa nada, todos nos podemos equivocar, todos estamos para aprender y lo mejor de todo es que a lo mejor hacemos o quedó bastante claro el tema y podemos mejorar en ese sentido, ¿me explico? Entonces, quien guste, con todo gusto puede abrir su micrófono, si no, pues vamos a ir avanzando, ¿sale? Este es un cocker, perdón, es raza cocker, perdón, se llama Max, olvidé ponerle el nombre, disculpe, tiene una edad de 8 años, el motivo de consulta fue porque tuvo un ladeo de cabeza, sus signos clínicos en este caso eran una otitis media, nistagmo horizontal y totalmente su ladeo de cabeza hacia el lado derecho, ¿ok? Podemos observar el nistagmo. Ven cómo se mueve totalmente hacia solo los lados y ese determinarían ustedes que pueda llegar a ser horizontal o vertical, ¿sale? Quiero que la persona que se anime a darnos si es periférico o central, me diga si realmente el ojito afectado, en este caso en la pantalla, el lado izquierdo, que fue el segundo que vimos o levantamos el párpado, me puede decir si era el síndrome, digo, el nistagmo, en este caso, rotatorio, horizontal o vertical, ¿sale? Podemos observar cómo nuestro paciente, pues, tentativamente no está marcada su ataxia vestibular, pero sí tiene un ladeo de cabeza, ¿ok? Entonces, quien se anime puede abrir su micrófono y decirme si realmente es un síndrome vestibular congénito, paradójico, central, periférico, pero sin pena. ¿Nadie? Sí, buenas noches. ¿Sí? Al parecer es periférico y yo veo el nistagmo más bien vertical. ¿Vertical? Ujú. Ok, vamos a repetir el video, ¿sale? A ver. Ok. El primer ojito es totalmente horizontal, ¿sale? Horizontal, sí, sí. Y el otro pues parecía ser mixto, tal vez.
Porque no se ve tan, a ver. Ok. Es un poquito difícil determinarlo a lo mejor con los videos, a lo mejor requerimos un poco ya una cercanía como tal. Ese signo, o más bien, no es que el mixto, creo que lo entendiste un poquito diferente. Vale. Entre el mixto me refiero a que un ojo pueda presentar vertical y el otro ojo rotatorio u horizontal. ¿Me Ah, ya explico? me quedó claro, ok. Ujú. Entonces, el signo que vemos ahí en ese ojito sería un rotatorio, ¿ok? Se ve muy poco normal o muy poco significativo porque no se ve como tal en el video cómo hace la rotación, pero recuerda que tenemos varios signos clínicos algo importantes. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un signo de síndrome vestibular periférico, es un Cocker. Obviamente aquí en estos casos también determinar la cuestión de la raza. ¿Cómo se llama usted, compañero? Ezequiel Iriarte para servirte. Ah, perfecto. Le agradezco mucho su participación, doctor. Y en este Gracias, caso, doctor. algo que es muy importante para mí también determinarlo en cuestión de razas, los perros que tienen orejas muy grandes, bastante grandes, o en este caso, este tipo de razas, tienden a la inflamación de los oídos o una otitis muy constante por la humedad. Entonces, esto puede llegar a provocar este tipo de signos también. Él, pues, en este caso tuvimos una evolución bastante adecuada porque tenía una inflamación de su oído. Entonces pudimos controlarlo y el paciente a los 10, 15 días ya caminaba totalmente normal. ¿Sale? Viene un segundo caso clínico. En este caso ella es Camila, es un maltés mix, tiene 16 años. Su motivo de consulta fue el ladeo de cabeza. Sus signos clínicos en este caso fue vómito, ladeo de cabeza derecho, nistagmo horizontal y rotatorio. Antecedentes de hipotiroidismo controlado. ¿Por qué me refiero a cuestión controlada entre paréntesis? Porque a veces a nuestro propietario se le olvidaba darle el medicamento, no llevaba control si estábamos en un nivel de levotiroxina adecuada, ¿sale? Veamos sus videos y como el doctor Ezequiel, digo, anímense a abrir su micrófono y dar su opinión, no pasa nada. Creo que en este caso el video es un poquito corto para el ojito más importante. Ahí sí se veía un poco más notorio cómo va haciendo el rotatorio. O sea, quiere entrar hacia arriba y gira hacia el lado medial. ¿Ok? Por eso es que puede llegar a confundirse un poco con el vertical. Y como tal, pues su ladeo de cabeza. ¿Sale? Veamos cómo mi paciente no está controlando como tal su centro de gravedad. ¿Alguna persona quiere determinar qué tipo de síndrome vestibular puede llegar a ser en nuestro paciente? Ok, bien. Este paciente muy difícilmente podríamos determinar al 100% que pueda llegar a ser central, ¿ok? Ella sí tenía ligero déficit propioceptivo. No iba a arriesgar a un paciente ya con una situación de edad avanzada. La señora pues trató de controlar lo mayor posible el hipotiroidismo, pero nuestro paciente tentativamente es un síndrome vestibular central, ¿sale? No llegamos a un punto de resonancia porque obviamente, como les explico, es un proceso anestésico y es arriesgar a nuestro paciente, lo cual yo tampoco voy a poner en riesgo a uno de mis pacientes con tal de determinar el diagnóstico que muy probablemente podamos tener controlado. Ella evolucionó muy lento, también su propietaria, desgraciadamente, no la vayan a quemar ni nada, pero pues desgraciadamente no asistía a revisiones,
Se le olvidaba a veces otra vez el tratamiento del hipotiroidismo y su evolución fue algo lento. Aproximadamente tardamos un mes en que ella se restableciera al 100% y aún así le quedó un ligero ladeo de cabeza. Pero como les explicaban de los diagramas anteriores y con todo lo que venimos platicando, yo no podía obligarla a algo que también sé que hay un riesgo, sé que hay seguridad en lo que hacemos en la cuestión anestésica, pero para ellos no es algo que puedan entenderlo de esa manera. Entonces, por lo cual a ella sí no llega al punto de resonancia, hubiera estado fascinante para ver qué tipo de lesión provocaba que nuestro paciente estuviera como tal, ¿sale? De estos 3 casos, les voy a ir poniendo correr los videos. De este pacientito ya lo recuerdan. Pues, esto sí sería algo muy importante. Quien no a lo mejor le dé miedo, pánico escénico, el poder hablar en cuestión de con su micrófono, lo puede escribir en el chat, no pasa nada. Voy a ponerles a correr los videos y me gustaría que a lo mejor opinaran qué signos clínicos están viendo en el paciente, ¿ok? Y no crean, digo, también hay pacientitos como este pequeño felino, pequeñito, que pueden llegar a presentarlos, mira. Entonces, es algo bastante importante y quien guste, como puede abrir su micrófono y puede decir, oh, mira, yo detecto tales signos clínicos en el paciente, o lo pueden poner en el chat, no pasa nada. Igual, vamos a ir pasando los videos. Cómo cambió de un momento a otro, ¿no? Me creerán que este video fue tomado al mismo paciente en el mismo día, en diferentes posiciones. O sea, aquí mi paciente se está sosteniendo con la pared, ¿ok? Pared y el suelo. Aquí yo ya lo pongo al libre, a un movimiento libre. Vea que no puede controlar nuestro paciente totalmente una situación de una meningoencefalitis. ¿Por qué razón? Desgraciadamente ya no se pudo determinar, ¿sale? Y este pacientito ya vieron su resonancia, ¿sale? Hablábamos de los torneos y los rollings. Ese es un paciente bastante, pues sí, importante cómo hace ese signo clínico. Es algo que pareciera que él está jugando, pero no, desgraciadamente él no puede controlarlo si su cuerpo hace que él vaya hacia su lado derecho. Pero vieron cómo da vueltas nuestro paciente, ¿sale? En estos 3 casos hay algo bastante importante. Eso es un mismo paciente, tal vez el 2 y el 3, pero podemos observar algunos signos clínicos importantes y a lo mejor ustedes determinar, ¿sabes qué? El 1, el 2 o el 3 son, este es periférico. Sabemos que si la tienen o dicen de manera correcta el 2, el 3 va a estar adecuado, ¿sale? ¿Cómo veo yo a mi paciente? De un video que me envían de otro colega, ¿cómo veo yo al paciente aquí? Un paciente que está acostado, está totalmente, o yo lo siento en un estado de ánimo, pues deprimido, ¿ok? Estoy teniendo un síndrome vestibular mixto, en este caso, porque un ojo se mueve horizontal y el otro está haciendo un vertical, ¿ok? Lo noto un poco desorientado, con ladeo de cabeza, un signo, algo muy importante. Estoy notando que la oreja del lado derecho está totalmente presente, o sea, muy atento, y el otro está cabizbajo, como si lo estuvieran golpeando, haciéndole un cariñito, y mi paciente no está de manera adecuada. En lo personal, yo pensaría que mi paciente tiene una situación central, ¿ok? Me gustaría su opinión, igual yo estoy mal, puede que yo lo veo de otra manera. ¿Cuál es un video? Yo
yo lo determiné en cuestión solamente visual, mejor dicho, por un video, pero no como tal revisando al paciente. Esa fue mi determinación, ¿sale? Venimos con el segundo videito. ¿Cómo se puede hacer una notoria? Mi paciente es geriatra, está inclinada hacia el lado izquierdo, tiene cierto nistagmus, pero no está desorientada, ¿sale? Podemos ver ahí su nistagmo, que se ve muy marcado, que es hacia lo que es horizontal nada más, cambia de posición y no ha cambiado el tipo de nistagmo. Entonces, es un paciente que yo pensaría más que fuera periférico. ¿Sale? Pues bien, si no tienen ninguna duda, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono, lo pueden escribir en el chat. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya quedado claro cómo podemos determinar qué tipo de síndrome vestibular estamos teniendo en nuestro paciente y qué es el síndrome vestibular. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y la configuración para preguntar o abrir el micrófono se quedó abierto. Vamos a dar un minutito para sus dudas que tengan. Agradecerte, doc. Parece que hay unas aquí escritas. Les da un poquito de temor todavía el tema del micrófono. Les recuerdo, este curso es para ustedes. Ahora sí que si no preguntan, es decisión de ustedes, pero estamos aquí para apoyarlos en lo que más podamos. Si estás de acuerdo, te voy a leer las preguntas, doc. Sí, claro. Nos pregunta Carla Figueroa, ¿el tratamiento depende del origen del síndrome vestibular? Sí, depende mucho. También la cuestión